Hola a todos y bienvenidos al Rincón del Kine Podcast. Mi nombre es Matías González y para los que no me conocen, soy estudiante de Kinesiología en la Universidad del Desarrollo en Concepción. Aquí te voy a contar mis experiencias como interno, historias reales y algunos datos que te pueden servir si es que estás estudiando o te interesa la kinesiología, incluso si ya egresaste. Como para que entiendan un poco la intención de este proyecto, llevo mucho tiempo pensando hacer algo así, digital, un podcast, en el que no solamente guarde como mis recuerdos, ni mi experiencias, mi historia, sino que también pueda dejarle algo a cada uno de los que lo escuchen, ya sean estudiantes o ya profesionales. Siempre me ha gustado intentar dejarle algo a los demás y creo que cada uno tiene una historia que contar, cada uno tiene experiencias distintas y es por eso que es importante escucharlas. Yo creo que en ese sentido siempre nos hemos encontrado con distintos consejos. Todos hacemos amigos en la carrera, más grandes, más chicos. Y vamos recogiendo como todas sus historias, sus consejos, para en algún momento de la carrera, por ejemplo, enfrentarnos a un ramo nuevo. O en este caso, enfrentarse al internado. Y siempre hay consejos buenos, otros que son un poco desalentadores y otros que muchas veces suman de manera positiva a cómo nos enfrentamos a los distintos ramos o internados. Me pasa que yo siempre fui un poco más de preguntar, pero de hacer como un análisis crítico siempre de los consejos que me daban mis amigos y mis conocidos sobre el internado específicamente. Entiendo que para todos son experiencias distintas y para algunos es más fácil, va a depender mucho del contexto, del centro en el que estén haciendo su internado. Por lo menos en mi universidad nosotros pasamos por 3 áreas, que es musculoesquelético, neurorehabilitación y el área cardiorrespiratoria. Y además nos agregan una cuarta rotativa que es electivo. Y ahí nosotros podemos elegir cualquiera de las 3 áreas. Y entiendo que cada uno puede tener distintas apreciaciones de cada centro. Y experiencias buenas y experiencias malas. Pero va a depender de cada persona, cada estudiante, la verdadera imagen y la verdadera experiencia del internado. Para algunos el mismo centro puede ser un martirio y para otros puede ser el cielo. Lo digo por experiencia propia. Independiente de eso, el lugar que te toque o qué tan preparado te sientas, yo creo que el primer gran desafío y que todos lo hemos enfrentado o lo van a enfrentar es el primer día de internado. Para darles un poco de contexto, yo hice mi primera rotativa en el área musculoesquelética, en electivo, en el que el enfoque de los pacientes era en dolor persistente y en medicina del estilo de vida. Y mi tutora también tenía ese enfoque en formación. Yo la conozco hace mucho tiempo, entonces se me facilitó un poco el poder primero conocerla y conectarme con ella, porque si no hubiera sido muy difícil. Y segundo, entrar en confianza en el lugar, porque siempre llegar a un lugar nuevo, sobre todo siendo estudiante, puede ser una gran limitante para desenvolverse de gran manera. Em, y en ese sentido siento que por lo mismo cada uno vive los lugares de manera diferente. De partida, el lugar en el que estuve es un gran lugar, grandes personas antes de profesionales, y eso te da tranquilidad. Es un espacio seguro en el que yo me pude desenvolver, pero eso lo cuento para que también comparen un poco que hay otros lugares que no es así. Sobre todo hoy en día, incluso salió hace poco una ley que habla sobre la sana convivencia de los estudiantes en los campos clínicos. Entonces es un gran punto el de destacar que el día que les toque realizar su internado, o si ya lo están realizando, tiene que ser un lugar seguro para poder desenvolverse, porque si no,
todo lo que su, su casa de estudio espera y en realidad lo que ustedes esperan de ustedes mismos, lo van a poder desarrollar de gran manera. En cambio, si no están en un lugar así, se va a dificultar un poquito. Eso no quiere decir que no puedan hacerlo, pero va a ser un poco más complejo. Retomando un poco, me acuerdo que ese día tuve que llegar tipo 9 porque como era el primer día siempre uno entra un poquito tarde y mi tutora ya estaba en el lugar, entonces me cambié y al tiro pasamos con una paciente que ella ya estaba viendo y me presentó así como eh, muy como por encima para que yo me presentara. Y yo he tenido un poquito de experiencia con pacientes, con personas en voluntariados de la universidad y me acuerdo que igual me costó un poco desenvolverme. Y a uno, bueno, los que me conocen, me ven como súper seguro al hablar, al acercarme a la gente, pero me acuerdo que ese día, en la mañana, estaba súper nervioso y no sabía cómo enfrentarme al primer paciente. Sinceramente, no sabía dónde meterme. Lo único que quería era que ir, llegar y que terminara. Porque es un momento de mucha incertidumbre. Uno no sabe lo que va a pasar, no sabe cómo va a ser, independiente, como les dije, de que conozca a la gente que trabaja ahí, o tu tutor, o lo que sea, aunque tengas un conocido, uno no sabe. No sabe cómo te van a recibir, no sabe cómo es el lugar, no. Es un momento de incertidumbre, pero no todo es malo. Y en ese sentido, también quiero entregar como ese mensaje de tranquilidad de que si ustedes sienten eso el primer día o más adelante, es normal. Tienen que sentirlo, es parte del proceso también, porque eso te permite estar alerta. O sea, igual siempre he pensado así, como el tener como esas sensaciones de como oh, ¿qué tengo que hacer? O esa incertidumbre un poquito, te mantiene en alerta y te mantiene atento. Entonces estás con... Y en realidad es como que te interesa, como que realmente te importa. No quiere decir que si no estás así no te importa, pero si estás así es como que te importa, realmente te interesa lo que estás haciendo y quieres dar lo mejor. Y eso, a medida que va pasando los días, se va demostrando solo. Bueno, la paciente de ese día, sin dar más nombres, que en realidad la recuerdo con mucho cariño, fue mi primera paciente de todo mi internado. Y hasta el último día en mi campo clínico de esa rotativa, trabajamos juntos. Y fue bonito, porque de partida fue un gran desafío. En la universidad te preparan para condiciones musculoesqueléticas quizás un poco más comunes, más conocidas, más prevalentes, pero yo llegué y me encontré con una persona que tenía condiciones un poquito más allá que las más prevalentes y las más comunes. Entonces me planteó un gran desafío el poder trabajar con ella para ayudarla, sin dar nombres, sin decir mucho. eh, el centro, como digo, era enfocado en dolor persistente y ella tenía unas patologías autoinmunes, enfermedades autoinmunes. Entonces, hablando con mi tutora, fue como, ¿y qué hacemos nosotros como kinesiólogos musculoesqueléticos en una enfermedad muy autoinmune? Y fue una gran pregunta, lo cual me invitó a poder estudiar, tener que buscar y tener que ir un poquito más allá. ¿Más allá en qué sentido? Durante 5 o 6 años de la carrera escuché hablar del modelo biopsicosocial, del modelo centrado en la persona y, y si bien yo había tenido experiencias en voluntariados, había podido atender gente,
Nunca realmente le había dado una vuelta, me había tomado el tiempo y había tenido la oportunidad realmente de trabajarlo así. Y siento que mi primera rotativa me entregó esa posibilidad, porque realmente evidencié el modelo biopsicosocial y no es broma, no es real, es real, chicos, es real, existe. El modelo centrado en la persona existe porque ella no solo venía por un dolor musculoesquelético, ella venía porque tenía una historia detrás, porque había dejado de trabajar por su condición, tenía un diagnóstico hace mucho tiempo y cuando se lo dieron se le cayó el mundo. Una familia que le ayudaba, pero por ejemplo ella había tenido que dejar de jugar con su hijo porque no podía, no podía seguir por el dolor. En algún momento sus esperanzas de volver a ser como antes decayeron, hacer las cosas como antes. Eh, Pensó que nunca más iba a volver a hacer algo como lo hacía antes, en su trabajo incluso. Y al finalizar los 2 meses, si bien uno no llega ahí y cura, porque uno no cura nada, uno es un facilitador, como terapeuta y rehabilitador. Uno facilita el proceso curativo de la persona a través de la terapia. Y ahí más adelante podemos hablar de terapias, de los pilares de tratamiento y de todo eso que se habla hoy en día. Pero luego de 2 meses, retomando lo que decía de mi paciente, me llegó un mensaje el último día, después de la última sesión con ella, que me demostró que uno puede hacer grandes cosas con muy poco. Con mis pocas herramientas que tenía como estudiante, mi primera rotativa, ella me escribe: muchas gracias, Mati, porque gracias a ti pude volver a caminar. Y, y eso para mí fue un impulso enorme, fue una motivación y fue un reconocimiento sin buscarlo. Porque uno no busca el reconocimiento, uno no debería buscarlo. Pero su triunfo me entregó esa felicidad y ese impulso para seguir adelante y terminar este lindo camino para poder seguir ayudando a más personas. Yo creo que para todos, o la gran mayoría, el primer paciente nos marca un poquito. Puede haber sido el último también, o cualquier paciente que haya sentido como alguna conexión o que su historia te hizo recordar a alguien. O normalmente pasa eso, como que uno se acuerda de algún familiar o algo así. Pero en este caso, mi primer paciente fue la que me marcó y me entregó no solamente como un aprendizaje en mi formación profesional, sino como persona. Que en general uno tiene que ingeniársela, buscar, pasa por etapas, uno sube, uno baja, pero siempre hay que entender esos momentos, saber cuándo uno puede, saber cuándo uno tiene que frenar un poco y saber cuándo uno puede seguir. Mi primer día no fue malo, tampoco mi rotativa entera tampoco. Creo que tuve muy pocos momentos en los que me sentí mal, por decirlo de alguna manera, pero era por otros contextos. Era por cómo estaba yo en el día a día, más que por el internado. Y agradezco que mi tutora entendió eso. Me dio mi espacio y eso se valora mucho. Sobre todo hoy en día. Tampoco es que estaba mal. Solamente fue como todos estos cambios, todo nuevo, enfrentar una etapa diferente ya con responsabilidad. Con mayor responsabilidad que es lo que enfrentar una carrera. Pero agradezco también a todos los profesionales que estaban ahí. Compartí con médicos, psicólogos, preparadores físicos, más kinesiólogos, y el equipo realmente era 10 de 10. Siento que de cada uno aprendí mucho. Es como el meme de tú no sabías, gato.
pero ahí estaba. Ese era yo. Mientras ellos trabajaban, mientras ellos estaban con sus pacientes, yo veía lo que hacían, cómo se comunicaban, cómo educaban a la persona, sesión a sesión. Algunos un poco más específicos y otros un poquito más light y como más suave. Y eso también habla de que todas las personas son diferentes y todas las personas requieren una atención diferente. Y sí, aprendí muchísimo de ellos, muchísimo, muchísimo. Cada vez que pude le hice una pregunta, cada vez que pude pedirles ayuda, lo hice y se valora también mucho su disposición. Y mi tutora, que no voy a decir su nombre, porque no le dije que iba a hablar el primer capítulo sobre ella, pero se lo dije el último día y creo que esto sí lo puedo decir. Cuando terminamos mi examen para pasar la rotativa, le dije que si no fuera por ella, que hace 3 4 años conocí realmente hacia dónde quiero ir y hacia dónde tengo que ir y dónde puedo sacar mi mayor potencial para poder ayudar. De hecho, ella me hizo una pregunta en la última versión del voluntariado en verano, el voluntariado de la U que les conté, y me preguntó cuál era mi propósito. Porque ahí me dijo, porque uno tiene objetivos y otra cosa es el propósito. Y yo no supe qué responderle, sinceramente. Y el último día de internado le respondí. Me acuerdo que le dije que en el fondo mi propósito era ir por más. Y hay una frase que me quedó siempre del colegio, que es estudiar no para saber más, sino para servir mejor. Y ese era mi propósito, como que realmente esos 2 meses me sirvieron para encontrar. No solamente para yo vanagloriarme de que soy el mejor, ni nada, eso no me gusta. Lo detesto, de hecho. Pero, ¿en dónde puedo sacar mi mayor potencial para ayudar a los demás? Y le dije el último día que para mí ella era una referente, que ella me hizo abrir la mente y mirar más allá. No solamente eh, una condición musculoesquelética que me llega o una persona con dolor, es una persona con una historia detrás. Y gracias a ella lo pude vivir durante 2 meses. Y no solo vivirlo, sino que entenderlo y ayudar al mismo tiempo que aprendí. Hay mucho por contar. Tengo muchas historias que contar, de verdad. Sinceramente, siento que llega en el mejor momento esta inspiración de poder dejar un recuerdo y hacer que ustedes se sientan identificados o recuerden en algún momento, evoquen con yo contar esta historia, evoquen ese primer momento del paciente, el primer paciente que tuvieron, el paciente cero. Su paciente cero quiero que lo recuerden y piensen qué tanto los marcó y si no, está bien, también. Hay algunos que son así, personas que no a todos nos generan los mismos. Esa catarsis, me dijo mi tutora. A no todos nos genera esa catarsis. Hay muchas frases que recuerdo. Y una de esas es que, bueno, otra de las kinesiólogas, que también le agradezco mucho y también me enseñó demasiado, dijo que, si mal no recuerdo, eran 4 preguntas que uno debe responder la persona cuando ella llega con uno, como a una atención. Que en el fondo, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué le duele? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarla o ayudarlo? ¿Y qué puede hacer esa persona para ayudarse? Yo igual agregaría ahí una más, como que igual lo hace, pero lo agregaría como dentro de lo esencial, que es como qué es lo que espera, qué es lo que busca y qué es lo que quiere. Hay como 3 preguntas ahí. Pero sí, qué es lo que espera? ¿Cuáles son sus expectativas? Es primordial porque uno puede hacer todas las técnicas que aprendimos en pregrado a vías y por haber y sacar todos los libros y paper y todo, pero si no le damos el sentido, eh,
en base a lo que quiere la persona y lo que podemos lograr, que sería el razonamiento clínico que uno tiene que tener, haríamos todo, de todo, a todos, sin ningún sentido. Y no es la idea. Y en ese sentido, le agradezco también a mi tutora porque me dijo en un momento, me dijo, Mati, cuando tú termines tu entrevista y tú termines como tu, claro, tu anamnesis, todo, tú te vas a parar a descartar, pero a confirmar. O sea, tú tienes que pararte claro de lo que vas a evaluar. A eso se refería. Como no voy a llegar y hacer todo por hacer todo porque no tengo idea de lo que tiene o por dónde va el tema, sino que yo tengo que, a medida que voy haciendo la entrevista y recibiendo la información más importante de mi paciente, de la persona, tengo que ir armándome este esquema de hacia dónde tengo que ir, porque si no voy a llegar, me voy a parar y voy a hacer todo lo que sé, todo lo habido y por haber para evaluar. Y muchas veces eso no es necesario. No es la idea, es basar la práctica clínica en evidencia, pero en base al razonamiento clínico. Y también guiarlo hacia la correcta práctica. Hoy en día yo creo que eso es lo primordial, porque está lleno de artículos, todas las guías de práctica clínica, todos los libros ya habidos y por haber estudiado de todo, pero si yo no le doy el sentido de toda esa información específicamente para mi paciente, no sirve de nada, porque al final voy a estar haciendo y haciendo por hacer como una receta. Ese sería un gran consejo para ustedes que se van a enfrentar al internado. No traten de hacer recetas. Hay cosas que sí hay que sabérselas como una receta, pero no aplicarlas como una receta. La receta de cocina para la quine en el internado es como tener todos los ingredientes, pero saber usarlos, no llegar y seguir la receta. En alguna va a llevar un ingrediente, en otro no, y vas a tener así un buen desempeño. Y muchas veces un buen desempeño no significa una buena nota. Si tu aspiración es tener una buena nota y que te vaya bien, está excelente. Para mí, personalmente, nunca eh, me ha llamado la atención ser el mejor en las notas, porque ser el mejor no siempre significa ser el primero. Y ser el mejor no significa siempre ser el mejor, valga la redundancia. Yo me siento el mejor en estos 6 meses que llevo porque he podido ayudar a la gente, he podido aprender, he conocido historias distintas y me he sentido con el corazón lleno y pleno de gratitud por las experiencias que he podido vivir. Y así llego al final del capítulo, primer capítulo, El Rincón del Kine Podcast. Es un sueño, la verdad, sinceramente, llevo muchos años pensando hacer esto, nunca así, no me lo imaginé. Nunca pensé que iba a ser una página, de hecho. El Rincón del Kine, para que ustedes sepan, lo creé para poder conectar con kinesiólogos, con estudiantes y generar redes de contacto. Solamente conversar, conocer qué es lo que estaba pasando hace un año atrás. Yo digo hoy en día en la kinesiología. Y así conocí un montón de personajes de la kinesiología hoy en día, los cuales agradezco mucho su, algunos su amistad, otros su cercanía, siempre el tiempo para responder, una amabilidad enorme, y de repente se dice, malditos kinesiólogos, arruinaron la kinesiología. En parte sí, pero nosotros mismos tenemos la labor de poder contrarrestar eso, porque la kinesiología tiene que crecer por nosotros mismos. Y esto, que ya estoy haciendo yo, que lo hicieron los chicos y los kinesiólogos que yo sigo, lo hicieron antes y así sucesivamente van a seguir saliendo personas y chicos y chicas que lo van a hacer. Y yo siempre los insto a que hagan esto, a que creen, a que busquen, a que formen grupos, hagan ideas, porque la única forma en que siga creciendo la kinesiología, que es una hermosa carrera,
es por nosotros mismos. Y siempre que puedo hablar en persona con algún kinesiólogo, les digo que al final, y en realidad con cualquier persona, ellos fueron las juventudes de hace 20 años y llegaron con toda esta idea para, para mover las masas. Y ahora venimos nosotros, y es labor de nosotros seguir con ese impulso, con lo que se hace hoy en día y potenciar y seguir haciendo crecer esta hermosa carrera, como les digo. Sería el final del capítulo. Gracias por llegar hasta aquí. Escríbeme en los comentarios eh, qué tal, qué te pareció, y estaría agradecido si le das like, compartes, te suscribes. Vamos a lanzar todo ya. eh, los primeros capítulos van a ser así, tipo podcast. Idealmente quiero hacerlo con video y a futuro poder tener invitados y todo. Se vienen muchas sorpresas. Ya estoy conversando con varios agentes de la sociedad, no solamente kinesiólogos. La idea es abrir la kinesiología al mundo. Y a los estudiantes, a los internos, a los que están por enfrentarse a este largo camino, los que están empezando recién, los que vamos terminando, también. Esto es para ellos, para que si necesitan una ayuda, puedan encontrarla aquí o en el rincón del kine. Y siempre estaré aquí para lo que necesiten. Y como digo siempre, nos veremos cuando nos tengamos que ver. Hasta pronto.